Buenas noches, soy María Elena Sánchez, directora de la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Casares Maldonado. Bienvenidos a un nuevo live. Esta noche tenemos a una psicóloga que forma parte de nuestras filas. Ella es la psicóloga Ivonne Sánchez. Hoy trabajaremos o nos hablará del tema de la importancia de un grupo de acompañamiento con un familiar enfermo. Bienvenida, psicóloga, la psicóloga Ivonne Sánchez. Hola Pues muy Ivonne, buena. ¿cómo está? Hola, buenas noches, María Elena. Un gusto poder colaborar el día de hoy con ustedes. Agradezco mucho la invitación, ya que me parece que el tema es de suma importancia por el hecho de que a veces el cuidador es de pronto no lo podemos ver y no porque no queramos, sino porque a veces estamos, como se dice, tras bambalinas. Agradezco mucho la invitación y espero que sea una sesión, una plática, un diálogo sumamente enriquecedor para todos. No, al Gracias. contrario, muchas gracias. Yo sé que, aunque bueno, forma parte de la fundación, siempre está en la mejor disposición de ayudarnos, pero tiene la agenda completa. Y bueno, pues muchas gracias. De hecho, sí, ya tenemos aquí algunas preguntas. Le había comentado que cuando nosotros empezamos a publicar de qué se va a tratar el live, de repente nos llegan preguntas pues, del público sobre el tema o algunas preguntas que quieran que se resuelvan durante las sesiones. Y aquí ya tenemos unas cuantas. La primera dice, ¿cuál es el papel de un grupo de acompañamiento? Y esta nos la hizo Laura Rodríguez. Bueno, la importancia de un grupo de acompañamiento es muy importante, ya que el cuidador, cuando generalmente se convierte en el principal, y para esto, pues sí quisiera como poder diferenciar para poder responder esa pregunta, que hay cuidadores formales y hay cuidadores informales. Por ejemplo, los cuidadores formales son personas que generalmente no tienen una vinculación emocional con el paciente, aunque no necesariamente es tal cual. Están justamente formados bajo una educación y un entrenamiento específico para cuidar a ese tipo de personas. Tienen un horario establecido, tienen una retribución y tienen un reconocimiento, no solamente a nivel médico, clínico, sino también a nivel social. Y están los otros cuidadores, que son los cuidadores informales, que somos aquellos que tenemos una relación vincular con el paciente. Y esta relación vincular es emocional, generalmente es emocional, es cercana, es de día a día. No tienen una educación formal, no tienen un horario, no tienen tampoco una retribución y tampoco hay un reconocimiento porque se da por hecho y por entendido que quien esté cerca del paciente es un deber ser el que se cuide, ¿no? Y a veces no se cuestiona. Entonces, poder diferenciar estas dos tipos de cuidador primario me parece que puede aportar a responder a la pregunta en por qué es importante tener una red de contención o un grupo de acompañamiento. Cuando los cuidadores primarios no, no tienen una red de apoyo o una red de contención, pareciera que se viven en solitario entre dos personas, el paciente y el cuidador. Entonces, cuando está esta visión, digamos, desde una visión de túneles que va en una sola dirección, entonces se vive bajo un estrés, puede generar a lo mejor algún tipo de ansiedad, es decir, trastoca mucho la vida de la persona o del principal cuidador. Generalmente hay repercusiones no solamente psicológicas, como la ansiedad y el estrés. Puede ser que haya repercusiones sociales cuando hay un cuidador principal o un cuidador informal primario. A veces también trastoca la parte económica y la parte económica implica dejar el trabajo, horarios que ya no le permiten continuar, es decir, también trastoca la parte económica, la parte psicológica. En cuanto a lo social, también tiene un impacto porque también se aleja, si tiene una familia, puede ser que haya un alejamiento, si tiene hijos, de los hijos, de la pareja. Entonces, el acompañamiento es importante
sobre todo porque no se vive en solitario y hace más fácil el camino de ser el cuidador principal. Sí, de hecho, Por eso, perdón, en alguna ocasión habíamos platicado este tema con una de las tanatólogas y nos decía eso, que muchas veces el paciente hasta se vuelve tirano, ¿no? Se vuelve tirano con el cuidador y el cuidador llega a sentirse culpable por no hacer o no decir, hacerle caso pues al paciente y normalmente, como la persona enferma es la que está disminuida emocional y físicamente, todo el mundo nos enfocamos en ellos y normalmente, bueno, es muy frecuentemente esto, que al cuidador o a los cuidadores se les hace a un lado, ¿no? Entonces, sí es como que es importante, son importantes las dos partes. Y usted decía, por ejemplo, que había dos tipos de cuidadores, los formales o los informales. Por ejemplo, un cuidador formal sería no sé, un enfermero, una ayuda psicológica y eso, ¿no? Y un paciente digo, una ayuda acompañante informal es la familia cercana, ¿no? Que como usted así es, bien dice, no tiene conocimiento de otra cosa más que el cariño o el amor que se le tiene al paciente y que busca, pues ayudar, ¿no? así es. Pueden ser médicos, pueden ser psicólogos, pueden ser este, pues, todos los que tienen la formación médica que puede dar acompañamiento. Y sí, justo esa es como la diferencia, la principal diferencia entre un cuidador formal y un cuidador informal. También mencionaba algo bien interesante, que es cómo de pronto los pacientes se puedan volver tiranos, ¿no? Ujú, Y quizás en este sentido es muy importante que, por ejemplo, para el cuidador principal, conozca sobre todo de qué trata la enfermedad o de la persona que está cuidando. Y a veces puede ser que pase desapercibido. Sin embargo, es muy, muy importante que el cuidador principal, informal, así lo voy a ir llamando para diferenciar, que se informe sobre justo la enfermedad para que también sepa no solo cómo cuidarlo desde lo físico, sino también sepa cuáles son las etapas de la enfermedad por las cuales está transitando y que de alguna manera también, por otro lado, el cuidador informal eh, es recomendable que tenga esta red de apoyo o esta contención grupal. Es lo ideal porque de alguna manera tiene otro espacio en donde no se vulnera. El cuidador informal está altamente vulnerado casi todo el tiempo si no tiene una red que lo contenga y puede ser una red desde una persona o varias personas. Tenga un espacio en donde pueda hablar, sentirse escuchada, escuchado, para que justo también pueda tener una mejor contención para su propio paciente. Y también se permite inclusive no personalizar cuando hay un paciente tirano, por ejemplo, ¿no? Y que a ujú. veces el paciente que se tiende bajo estas circunstancias o responde bajo estas circunstancias, no necesariamente es cuestión personal o directa hacia el cuidador, sino a veces es una respuesta a la posible impotencia o a muchos factores que puedan generar ese tipo de respuestas. Por eso Sí, es claro. importante el espacio. No, y independientemente de todo lo que usted menciona, también es importante. Normalmente, cuando alguien se enferma, tiene una enfermedad crónico-degenerativa progresiva y a veces mortal, nos enfocamos en el paciente y olvidamos al cuidador. Y si la ayuda psicológica, tanatológica, emocional, no es muy frecuente en un paciente enfermo, mucho menos nos fijamos en el cuidador, que también está sufriendo la enfermedad, a lo mejor desde otro punto de vista, pero también, no es nada fácil. Y justo por eso, justo a lo que usted se está refiriendo, aquí hay una persona, César Domínguez, dice: "¿Qué estrategias?", no es cierto, sí, "¿qué estrategias pueden utilizar los miembros del grupo para manejar el estrés y la ansiedad?", justo lo que estaba mencionando. Ujú. Em, bueno, quiero sí hacer hincapié sobre el acompañamiento llamado también red de apoyo. Quiero hacer hincapié en que puede ser un grupo de acompañamiento psicoterapéutico o puede ser un acompañamiento desde los familiares. Eh,
Con respecto a las estrategias, bueno, en el grupo psicoterapéutico seguramente se van desarrollando estrategias muy puntuales, por ejemplo, solución de problemas, por ejemplo, cómo hacer contención con uno mismo, a través de respiraciones, esa sería como una de las estrategias hablando en general. Con respecto a una red de apoyo, puede ser que sean estrategias basadas incluso, por ejemplo, en cómo está conformada la familia. Si es una red de apoyo que tienda a solamente focalizar a una persona, Ujú. que es el cuidador informal primario, si solamente está focalizada en una persona, una de las estrategias que se sugiere es que delegue, por ejemplo, tareas del cuidador. ¿Qué es una tarea del cuidador? Pues pueden ser desde cuestiones de alimentación, puede ser desde cuestiones de, puede ser de alimentación, puede ser de aseo, puede ser este, de, de cuestiones administrativas. Ok. Sí, perfecto. Aquí también seguramente es a eso a lo que se refería. Dice, Esteban López nos pregunta, ¿cuáles son las características de un grupo de acompañamiento? Tiene diferentes características. Yo mencionaba hace un ratito, hace un momento, esta diferencia entre un grupo terapéutico, un psicoterapéutico, y un grupo de red de apoyo informal, que puede ser la familia. Las características de un acompañamiento psicoterapéutico es que, por ejemplo, puede ser un grupo en donde sea cuidadores de pacientes que están en una fase terminal. Ujú. Cuando, eh, cuando están, digamos que se conforma el grupo psicoterapéutico con pacientes de fase terminal, entonces se hacen, por ejemplo, trabajos sobre duelo, sobre sostener el dolor, hay una técnica bien bonita que se llama el diario de a bordo, se hacen cuestionamientos, se hacen, por ejemplo, técnicas de narrativa, ¿no? Donde se valora y se valida el dolor, pero también la presencia, se va preparando hacia la ausencia. Y algo que es bien interesante es que en este tipo de grupos psicoterapéuticos es de que se va encaminando cuando se le invita al cuidador principal, informal, a que asiste a estos grupos de acompañamiento, cuando se les invita y van desde un inicio del proceso de enfermedad de su familiar, cuando van transitando en estas diferentes fases, ya cuando llega a la última fase, ya el cuidador informal principal tiene suficientes herramientas para poder sostenerse en el dolor que está transitando. Es muy importante mencionar, o para mí es muy importante mencionar, que no se trata de invalidar el dolor o de hacer creer que el dolor se quita, porque de alguna manera eso va sosteniendo desde memorias, desde como algo que los une al familiar y al cuidador principal o a la red de apoyo, sino más bien es una invitación a sostener el dolor y que sea llevadero. Eso es algo sumamente puntual en un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Poder tener y desarrollar herramientas con las que llega y desarrollar más todavía, para que justo en estas diferentes etapas del familiar, sí, del familiar enfermo, ya tenga todavía más herramientas de autocuidado, de sostener el dolor, de inclusive de reincorporarse a su nueva cotidianidad, ¿no? La Ujú. diferencia, por ejemplo, del otro grupo que es, por ejemplo, la red de apoyo que puede ser familiares, pueden ser amistades, pueden ser inclusive familia extensa. ¿A qué me refiero con familia extensa? A tíos, primas, etcétera, ¿no? O sea, cuñados, etcétera. Em, este otro tipo de acompañamiento, la característica es que primero hay que ver lo que decía hace un momento, con cuántas personas
nos sentimos acompañadas en el proceso de la enfermedad o del proceso del paciente. Con cuántas personas contamos, así sea una persona con la que se cuente, o dos o más, eh, es importante delegar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que hay en el proceso psicoterapéutico de contención está muy guiado y en el otro es utilizar todas las herramientas que las familias tengan para ponerlos a favor no solamente del paciente, sino de contención para el cuidador principal? Ok. Aquí tenemos una otra pregunta que, bueno, es casi lo que usted acaba de decir, pero bueno, tengo que mencionarlo. Dice, emocionalmente, ¿cómo ayuda un grupo de acompañamiento? Y este nos lo hizo Estefanía Durán. Emocionalmente ayuda mucho a no sentirse en solitario o en solitaria. La tarea del cuidador o de cuidar a alguien es una de las tareas más valiosas, pero también es una tarea muy, muy exigente. ¿Y qué implica esto? Implica que el cuidador es alguien que sostiene al paciente. Si solamente se tiene esta mirada de que se sostiene, el cuidador sostiene al paciente, ¿quién lo sostiene al cuidador o a la cuidadora? Por eso es Ujú. muy importante cuáles son las ventajas emocionales, que no se siente solo o sola, que puede delegar, que puede inclusive preguntarse eh, qué tanto puedo o no puedo sostener esta situación, con quién me puedo yo apoyar para poder también sentirme tranquila, acompañada. El hecho de que estén en un proceso o en un grupo de contención donde brinde herramientas no solamente de acompañamiento, sino de escucha mutua. Digamos que cuando estamos, por ejemplo, en un grupo de acompañamiento psicoterapéutico, lo que dice la otra persona a lo mejor me puede resonar a mí. Lo que dice la otra persona a lo mejor también me puede dar resonancia conmigo, con lo que yo estoy viviendo. Y entonces se va generando a nivel emocional esta contención en círculo. Y eso es sumamente importante porque yo decía hace ratito, una de las cosas que hay yo hablaba de la soledad como algo que sí vale la pena un tanto desafiar cuando ubicamos y sabemos que no estamos solas o solos. Entonces, la resonancia de otras voces genera mucha contención, genera este acompañamiento que es sumamente necesario y que además permite espejearse. ¿Qué es espejearse? Lo que a ti te pasa, a mí también me está pasando. Y a lo mejor yo no lo puedo mencionar, pero tú lo estás diciendo. Y a lo mejor yo me animo a, si no hablar de eso, a lo mejor de otras cosas que también pueden resonar en otras personas. Y este efecto también lo lleva, se ha visto que también lo lleva en redes de apoyo cercanas, no solamente o estrictamente hablando de un acompañamiento psicoterapéutico. Esa es una de las grandes ventajas a nivel emocional, que hay resonancia de voces y eso es bien valioso y bien importante. De acuerdo. Mira, en algunos momentos van a parecer que las preguntas son como muy repetitivas, pero obviamente tenemos que mencionarlas. Y bueno, acaba de decir algo similar a lo que nos preguntan ahorita. Adriana Enríquez nos dice, ¿cómo pueden comunicarse los miembros del grupo em, de manera efectiva para apoyar al paciente y a la familia? ¿Cómo pueden comunicarse? ¿Me podrías responder, repetir, por favor? Y dice, ¿cómo pueden comunicarse los miembros del grupo de manera efectiva para apoyar al paciente y a la familia? Supongo que se está refiriendo al grupo de apoyo, llamémoslo profesional, ¿no? Porque dice que para apoyar efectivamente al paciente y a la familia. Una de las cosas que suceden a veces cuando los familiares o el familiar o el cuidador principal este, están, por ejemplo, por ejemplo, en un contexto hospitalario.
Ujú, Eh, es tan importante sí hacer preguntas y creo que es muy valioso solicitar que se les brinde información con un lenguaje lo más coloquial y entendible posible, porque de pronto puede ser que cuando no se pueden, no es que no podamos comunicarnos, a veces la información que recibimos no es tan, no es de fácil acceso. Entonces, para poder comunicarnos con los miembros del grupo, así me decías, para apoyar al paciente, ujú, al creo que debe, paciente y a la familia. Ujú, al paciente y familia, ujú, es utilizar un lenguaje, pues, lo más coloquial, ¿no? O sea, primero recibir la información desde lo entendible para que una vez que lo entendamos podamos comunicar a los otros, porque si no se puede volver como un teléfono descompuesto. ujú, exactamente. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Bueno, es que es lo mismo. Bueno, no, pero bueno, yo lo tengo que decir. ¿Cómo podemos ayudar a los familiares a expresar sus emociones? Aquí nos lo pregunta Esmeralda Ruiz. ¿Cómo podemos eh, Ayudar a los familiares a expresar sus emociones. también es una muy buena pregunta, porque Ujú, creo que una de las cosas en las que podemos ayudar a la persona a expresarnos es cómo nosotros, por ejemplo, nos permitimos también expresar nuestras propias emociones. Si yo, por ejemplo, hablando en un contexto diferente, si yo, por ejemplo, me permito decir, me siento triste, estoy muy enojada porque esto que estoy viviendo de pronto me puede sobrepasar, es decir, cuando nosotros queremos que la otra persona nos exprese sus propias emociones, creo que una de las formas pudiera ser hablar desde lo que yo quisiera, desde cómo yo me siento. Y quizás esto es una invitación indirecta para que la otra persona también se permita que está en un momento o en un sitio seguro para poder expresar sus propios sentires. Porque de pronto puede suceder que si no está la otra persona acostumbrada a expresar sus sentires, y yo tampoco, y quiero yo escucharla, pues a lo mejor estarán atorados en esa situación. Entonces, quizás una técnica o una forma, más bien, sería hablarlo desde nosotras mismas o nosotros mismos para poder hacer esta invitación indirecta de si yo lo puedo hacer, también lo puedes hacer, ¿no? También ubicar que y buscar que la otra persona también se sienta en un espacio seguro para poder expresarse desde sus emociones. A veces en situaciones, por ejemplo, de alta vulnerabilidad, por ejemplo, de alta vulnerabilidad me refiero a que están en una situación donde todas las emociones están fluctuantes. Pueden estar a veces alegre, a veces triste y así, ¿no? Entonces, este, cuesta mucho trabajo porque la situación está tan enfocada, perdón, en cuidar a la persona que a veces ni siquiera nos podemos dar tiempo de revisarnos a nosotras mismas. Y ujú, una pregunta que pudiéramos hacer es cómo te sientes, qué necesitas, cómo te puedo ayudar, dime de qué manera puedo apoyarte. Y también es una invitación, no solamente a hablar de nosotros como emociones, sino también puede ser a través de preguntas, hacer esta invitación a la otra persona de que se exprese y que también sepa qué se necesita o qué necesitamos hacer en un momento dado. de acuerdo. Sí, porque aparte, alguna vez platicaba también, no me acuerdo si con usted o alguien más, en otro live, que de por sí nos es difícil expresar nuestras emociones, ¿no? O sea, usted, por ejemplo, como psicóloga, o sea, seguramente tendrá pacientes que saben que tienen un problema y que usted sería el canal para poder solucionarlo, pero como no sabemos expresarnos, no sabemos decir qué es lo que tenemos ni cómo, y obviamente, pues usted con sus
con sus conocimientos seguramente encuentra el camino para que la gente se abra, pero es muy difícil muchas veces que podamos, manejar y luego aparte nos sentimos culpables, ¿no? Si dejo de atender a mi paciente, si dejo de darle ese cuidado al que de alguna manera lo he acostumbrado y pido apoyo y lo dejo y demás, nos sentimos culpables, ¿no? O sea, es más, yo he conocido gente ahorita con lo de la fundación, que señoras, que no quieren dejar a sus hijos ni un momento porque se sienten culpables, pero si necesitas dormir, ya deja comer, dormir, ¿no? Entonces, esa sensación de no estar haciendo las cosas bien, también los hace sentir mal y eso hace que se descuiden más de lo que ya están descuidados por atender al paciente, ¿no? Exacto. Inclusive, fíjate, inclusive a veces ayuda mucho poder dibujar las emociones, ¿no? Si no se puede verbalizar, a lo mejor utilizar un dibujo, sobre todo, por ejemplo, con los niños pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando alrededor? ¿Cómo te sientes enojada? No lo puedes verbalizar y aplica para no solamente las infancias, aplica para cualquier edad, ¿no? Vamos a dibujar lo que tú quieras dibujar y quizás también sea una forma de poder expresar estas emociones, lo que no se puede a veces hablar, porque es cierto, a veces no se puede ni siquiera expresar, ¿no? A veces no se puede, o no es que no se pueda, no tenemos la forma en cómo ponerle nombre a aquello que estamos viviendo o sintiendo. Quizás el dibujo pueda ser una forma indirecta de poder expresar las emociones. O una carta, Ujú. por ejemplo. Ah, okey. Muchas Sí, cosas, sería bueno. muchas. Ujú. Aquí, bueno, tenemos, dice, para un familiar, Juan Manuel Contreras, para un familiar que se siente, ¿cómo lo podemos ayudar? Para un familiar que se siente culpable por no poder estar presente todo el tiempo y no poder cumplir con el rol de cuidador. Seguramente en esa parte afectiva de la gente, por cuestión de trabajo, bien decía al principio, ¿no? En algún momento el paciente, los familiares o los que cuidan al enfermo, hay ocasiones en que hasta el trabajo pierden, ¿no? Por querer estar presentes. Pero, ¿qué pasa cuando un familiar tiene que trabajar? Según entiendo aquí la pregunta, y no puede estar tanto tiempo como quisiera, en el rol de cuidador. ¿Cómo hacer que no se sienta tan culpable de pues, de no estar con el enfermo? Justo aquí es a donde entra la red de apoyo. Justo entendiendo que, bueno, eh, aquí de pronto es importante poder tener no solamente como tener como no solamente una claridad de cómo poder delegar de pronto delegar situaciones. Yo hablaba hace ratito de que una de las herramientas que pudiera ser cuando no podemos, cuando no se puede estar al 24/7, sí tomar en cuenta que quizás hay otras personas que puedan estar en ese tiempo mientras no esté. ¿Qué pasa con la persona que está sintiendo culpabilidad o se siente culpable? Es muy importante que primero ubique que de pronto no se puede hacer todo a la vez y eso es una realidad. Ojalá pudiéramos estar en el mismo lugar al mismo tiempo, pero eso es una fantasía al final del día y no se puede. Quiero tratar de entender el que se sienta culpable por no poder estar todo el tiempo. Sin embargo, sí hay que tener, o lo invitaría o le invitaría a mirar que el hecho de que no esté todo el tiempo también puede implicar beneficios para esa persona. Y uno de los beneficios es que el hecho de que esté en otro lugar y en otro contexto puede ayudarle a disipar, ¿no? Toda la carga que pueda tener cuando acude a cuidar a su familiar. El beneficio de no estar todo el tiempo, quizás como desde su creencia lo demande o le diga, yo tengo que estar todo el tiempo, pero tengo que estar trabajando y eso me genera culpa, quizás mirar un panorama no solamente desde una sola visión, sino buscar otras alternativas del beneficio del por qué sí vale la pena que siga
estando en su espacio laboral, como en su espacio familiar o como en un espacio de recreación. Y de recreación me refiero a lo mejor estar caminando o a lo mejor ir a comer un helado, qué sé yo, ¿no? Entonces, quizás si bien el tiempo no se lo permite por su propia cotidianidad de estar 24/7, quizás no solo verlo desde algo culposo. Entiendo y reitero, puede ser difícil. Sin embargo, quizás invitarlo o invitarla a que esos otros espacios que se siguen construyendo también implican parte de una cotidianidad y que si se delega no necesariamente es un tiempo que se pierde por no estar con el familiar, sino es un tiempo en donde también se permite estar en otros espacios que pueden ser enriquecedores. Entonces, tener esta claridad de que a veces la cotidianidad no nos permite estar 24/7, pero sí buscar como esta otra visión de lo positivo, de no perderse todo el tiempo, estar en no mirar que hay otros espacios también enriquecedores. Sí, ¿no? Y también hacer hincapié que, por ejemplo, bueno, dice aquí que se siente culpable por no poder estar presente todo el tiempo. Puede ser que tenga que trabajar, ¿no? Y hay que hacer énfasis en que el que trabaje, eso nos da o le da al paciente cierta seguridad económica para poder continuar con tratamientos y demás, ¿no? Que sea, que tenga que entender que el rol que está haciendo y que lo que está dejando de hacer vale la pena para que de alguna manera, aunque no esté presente, de alguna manera también está apoyando, ¿no? Como Sí, usted dice, para que estar bien mentalmente o en cuestión económica para que no falten los medicamentos o qué sé yo, lo que tenga que tomar el paciente, ¿no? exacto. Y justo lo que se menciona, lo que usted menciona es justo como poder reestructurar todas estas actividades, porque no siempre, la realidad es de que no siempre el cuidador principal va a estar 24/7. Sin embargo, hay unos que sí lo están, pero que están bajo otras circunstancias, ¿no? Ujú. Y que justo hay una realidad en donde también hay que cubrir no solamente la cuestión económica, sino la cuestión a lo mejor familiar, etcétera. Entonces, como poner, digamos, yo a veces los invito a hacer como diferentes columnas, ¿no? De manera simbólica. ¿Y qué tienes que hacer? Resolver acá. ¿Y qué tienes que resolver aquí? ¿Y qué tienes que resolver? Y ahora vamos a ponerlo como en esta balanza, ¿no? En este momento que es prioritario y en este. Entonces, es como tener esa claridad justo para no perderse y tener una sola visión que genere culpa o que genere, pues sí, como algo que está faltando o que no se está cumpliendo, cuando sí, justo se está cumpliendo otras cosas que también son importantes. Sí, para cubrir con un rol. Aquí también tenemos otra pregunta. Yo supongo que Raúl Jiménez, es algún profesional de la salud o algo así, porque dice, ¿cómo se puede informar a la familia sobre la enfermedad del tratamiento y los posibles efectos secundarios para no sentirnos agredidos? ¿Cómo se puede informar sobre el tratamiento? O sea, se refiere a cómo, Ujú. porque esto, Dice, ¿cómo se puede informar a la familia sobre la enfermedad, el tratamiento y los posibles efectos secundarios para no sentirnos agredidos? No sé si desde el punto de vista, bueno, a ver si nos lo aclara, es que sea él quien está, atendiendo o que quien da la noticia, o que los mismos, el mismo enfermo se sienta agredido ante la noticia de la enfermedad. es que Sí, mire, le voy a leer exactamente cómo dice la pregunta, para ver cómo la contestamos. ¿Cómo la contesta? ¿Cómo se puede informar a la familia sobre la enfermedad, el tratamiento y los posibles efectos secundarios para no sentirnos agredidos? él es paciente. No sé, solamente tiene aquí Raúl Jiménez. O sea, le digo yo, pues, a mí me da la impresión que era así como un, bueno, no sé, un profesional de la salud, no sé. No, yo creo que cuando se da una noticia que tiene que ver con un tipo de enfermedad y además
este, sobre la enfermedad, sobre el tratamiento y no sentirse agredidos, bueno, primero creo que eso le corresponde al médico tratante, que generalmente es quien da la noticia. Y bueno, ¿qué se busca? Pues que se busca que al momento de dar un diagnóstico, tratamiento y todo lo que implica, pues es importante tener la empatía, ¿no? Sobre todo, y el tacto para poder dar, pues justo la noticia, ¿no? Entonces Ujú. es empatía, es tacto, porque como pacientes, pues pacientes y familiares cuando llegan o les van a dar un diagnóstico médico sobre algún tipo de enfermedad, pues están igual en una situación de vulnerabilidad, con mucho miedo, con mucha incertidumbres, ¿no? Sobre lo que le vayan a decir. Y en ese sentido, ¿cómo entra la psicóloga o el psicólogo tratante? Pues es justo dar como contención, ¿no? Contención, a lo mejor puede ser una contención en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque puede impactar el diagnóstico. Y bueno, en ese sentido, pues nuestra labor es dar, después del diagnóstico, pues es dar la contención en crisis, eh, que generalmente es contener emocional, conductualmente, buscar soluciones, que sí hay, que no hay, cómo podernos, qué se puede hacer, buscar soluciones en ese momento, técnicas a lo mejor muy puntuales de cómo tratar de sobrellevar la noticia, pero el médico es quien da el diagnóstico, el tratamiento y pues se busca, ojalá y todos los médicos o la gran mayoría de los médicos tengan esta sensibilidad de dar un diagnóstico, desde la empatía, desde el cuidado de sus palabras. Pero luego ya, digamos, la segunda parte de la intervención, después del diagnóstico. Ok. Bueno, esperemos que Raúl Jiménez nos esté escuchando para que nos aclare esto. Bueno, aquí tenemos otra, Josefina Gutiérrez. ¿Qué papel juega la validación de las emociones como enojo, frustración en el grupo de apoyo y qué se hace para que esto no afecte al grupo de apoyo? Bueno, el papel de la validación de las emociones es sumamente importante porque es reconocer cómo la persona se siente, cómo la persona está percibiendo la emoción, cómo el sentir puede estar ahí generando otros sentires, otras emociones, rabia, enojo, etcétera. Entonces, la validación es sumamente importante. Importante porque también cuando se validan las emociones, digamos que puede ser como una brújula que nos permita gestionar o trabajar la emoción. Entonces, a nivel, si esto lo hacemos a nivel individual, a nivel grupal, pues da un efecto colateral de yo puedo hablar de mi sentir, yo puedo hablar desde el enojo, puedo hablar desde la tristeza, pero siempre teniendo en cuenta que habrá quien sostenga esa emoción y por supuesto que se valide, porque validarlo es poner a la persona visible, ver a la persona que es una persona sintiente, que es una persona que tiene todo el derecho de expresarse lo más genuino posible. Entonces, ¿por qué es importante validar las emociones en un grupo de contención? Es sumamente importante porque se le da a cada persona el lugar tan valioso que le corresponde en ese grupo de contención. Entonces, es sumamente importante validar, mirar a la Ujú. persona y que la persona detecte sus emociones y las convierta como en una brújula, como en un indicativo de qué hacer en ese momento. Si siento enojo, pues me gestiono mi enojo. Si es tristeza, valido mi tristeza, pero también las otras personas tienen la capacidad de validar. Entonces, es poner a la persona en el centro, dentro de un grupo de contención. Okey. Sí, dale su tiempo y su importancia a cada persona que forma parte. Bueno, finalmente todos tienen un fin y todos, pues, están afectados de alguna manera por la situación que a todos les compete, ¿no?
exacto. Y volvemos al tema de esto de espejearnos, ¿no? Ay, pues a lo mejor tú sientes igual yo siento tristeza, ¿y cómo la sientes tú? ¿No? A lo mejor el facilitador o la facilitadora explora un poquito más y eso ayuda mucho también a que en colectivo se vayan entendiendo cada una de las emociones que está transitando. Fíjese que me parece muy importante este tema porque en otros lives hemos hablado de eso, ¿no? Del cuidador y que muchas veces no le hacemos caso o no nos no, ni siquiera le damos importancia, porque toda la atención está sobre el paciente que, pues, evidentemente está disminuido física, emocional, y entonces no solamente no le damos la importancia al cuidador, sino que no le damos la importancia a lo que siente el cuidador y la gente que lo rodea. O sea, es un grupo que también está afectado, es una comunidad pequeña o grande, no lo sé, pero es una comunidad que está afectada de la misma manera, es decir, el mismo problema, no de la misma manera, porque cada uno lo gestiona de diferente forma, pero no le damos tanta importancia, ¿no? Por eso la necesidad de hablar de este tema hoy. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, como familiar enfermo, ¿cómo puedo apoyar a mi cuidador a mantener su propia identidad y no solo verse a sí mismo con el rol del cuidador? Esto lo pregunta Rosa Jiménez. Aquí yo creo que están hablando del enfermo, ¿no? El enfermo, ¿cómo puede tomar conciencia, lo que decíamos hace rato, de no ser tirano, ¿no? Pero bueno, aquí ya lo vuelve a preguntar Rosa Jiménez. Em, me agrada mucho todas las preguntas que están, pero esta en particular es, es muy valiosa porque la persona que está transitando alguna situación de enfermedad, de salud de enfermedad y que está trastocando su propia vida, qué valioso es que esta persona esté, se vuelva también como espectadora de lo que está sucediendo afuera de ella, porque de alguna manera creo que posibilita mucho este entendimiento de no solamente a mí me está afectando mi situación, sino también está afectando a mi cuidadora o a mi cuidador. Y eso Ujú. me va a trastocar o me voy a hacer sentir de determinada manera. ¿Cómo puedo entonces ayudarle a la otra persona? Qué importante pregunta porque es como devolverle la autonomía a la otra persona y que no se sienta lo que mencionaban en otros momentos, sentirse culpable de no poder estar 24/7. Y creo que esto es bien linda la pregunta en el sentido de que le devuelve justamente lo que es ser, ¿no? El reconocimiento de no solamente como espectadora enferma, devolverle tienes el derecho de continuar con tu cotidianidad, tienes todo el derecho de mirar o hacer otras cosas, y creo que es muy puntual porque también le brinda como esta capacidad de confiar en confía en mí, yo me puedo a lo mejor por momentos cuidar, pero yo también confío en ti. Por eso se me hizo también, igual que todas, qué importante pregunta, porque es devolverle la autonomía a la otra persona, la confianza de que esta persona que está transitando la enfermedad, que seguramente no es fácil, es también buscar esta confianza mutua, El ¿no? reconocimiento, ¿no? De que también entienda que me estás ayudando, te estás disminuyendo, pero también eres importante, ¿no? Y tienes que Exacto. cuidarte. Ujú. Y a veces tiene que ver con un tema de confianza, por eso me atreví a mencionarlo, porque de pronto los cuidadores primarios, sobre todo los cuidadores primarios informales, hay un sentido de omnipotencia que no es gratis. O sea, hay un sentido del deber ser en donde es yo soy la única persona que lo puede cuidar y nadie más. Entonces, sin embargo, la otra persona que está siendo espectadora de lo que está viviendo su cuidador, creo que le devuelve este sentido de individualidad y este sentido de yo confío en ti como tú confías en mí para que yo me cuide por momentos cuando tú no estés y tú también te sigas cuidando y no abandones o no renuncies a otros espacios que puedan ser igualmente nutritivos
para ti y que regreses conmigo un poco más con más vitalidad, un poco a lo mejor con más ideas, con creatividad, qué sé yo. Inclusive hasta descansado, ¿no? Y descansado, exacto. Y bueno, dice otra pregunta, Roberta Bautista. Dice, para los cuidadores que son hijos o hijas de un padre o madre enfermo, ¿cómo puede un grupo de apoyo ayudar a gestionar el cambio de los roles y la carga de tomar decisiones importantes por sus padres? Buenísima. Quisiera poner como la metáfora de un paraguas. Ujú, Cuando abrimos el paraguas, incluso hay sombrillas de colores, ¿no? Diferentes colores. ujú, Y quisiera poner como esta metáfora que cuando la abrimos, hay en estos diferentes colores o matices, hay diferentes roles que están dentro de un sistema familiar. Está el rol del cuidador primario, a lo mejor está el rol del hijo, hija, etcétera, ¿no? Y así cada uno de los colores hay diferentes roles. Una de las cosas que me parecen muy puntuales y claves para poder este, buscar diferentes roles es abrir como esta metáfora del paraguas y tú qué puedes hacer, en qué nos puedes apoyar. A lo mejor tú me puedes apoyar en esto y a lo mejor tú me puedes apoyar a lo mejor en cuidar a mi papá o a mi mamá el día lunes y a lo mejor el hermano o la otra persona cercana, tú me puedes ayudar en esto. Entonces, ¿cómo poder mover esos roles a partir de delegar, ¿no? Y que se tenga como primero, ver con quiénes se cuenta, lo que yo decía al inicio de este diálogo, saber con quién se cuenta y que no sea focalizado solamente en una sola o en dos personas. La riqueza de una familia que tiene eh, esta, esta capacidad de mirar que se puede delegar a otra persona el rol principal es enriquecedor porque no cansa y sobre todo si la otra persona lo recibe, a lo mejor no va a responder como el hijo o la hija quisiera, pero pero se puede responder y preguntarle, por eso sacaba yo la metáfora del paraguas, ¿tú en qué me puedes ayudar? A lo mejor no me puedes ayudar hoy con esto, pero ¿en qué me puedes ayudar con esta lista de pendientes que hay? Entonces, digamos que los roles se van moviendo y que cada uno va participando de acuerdo a cómo pueda y a cómo se permita también en sus tiempos seguir siendo parte de una contención. No sé si respondí la pregunta. sí, la verdad es que sí, porque sí, aquí es el cambio de roles, ¿no? Lo que decían aquí, finalmente los papás, aun cuando han pasado muchos años y a veces somos adultos, los papás normalmente siempre están buscando cuidarnos y protegernos, ¿no? Y de repente tenemos al papá disminuido y el cambio de roles es fuerte para un hijo. Y el sentirse apoyado, como bien decía usted, con diferentes, em, no sé, a poder apoyarse en diferentes personas para poder continuar con la vida de alguna manera, pero, sin esas cargas que a veces no están ni siquiera en edad para tomar, creo que es una buena pregunta al final de cuentas. Esperamos que Roberta los haya escuchado y que, pues, se le haya contestado tal cual ella lo necesitaba, porque, pues, me da la impresión de que ella está viviendo una situación así, ¿no? Que ella Sí, y es algo, quien perdón. no, no, adelante, Eh, adelante. es que me quedé reflexionando sobre esta pregunta ahorita que la mencionaba, porque cuando se cambian los roles, por ejemplo, cuando eh, digamos, en una jerarquía de un sistema familiar, por ejemplo, cuando la hija se vuelve cuidadora de la mamá y cuando lo que se espera es que sea al revés, pues también tiene que ver mucho con la dinámica familiar, con el sentido, con lo que estés transitando en ese momento. Entonces, no sé si por ahí también vaya esa pregunta. Ujú, sí, puede ser también. Sí, esperemos que, bueno, la respuesta como sea, que la tome Roberta, porque sí parece que es así, ¿no? Que ella está viviendo una situación en la cual estamos,
Pues ella está haciendo el rol de mamá ahora, ¿no? De cuidadora. Y también, Y bueno, ajá. Sí, adelante, no, adelante. perdón, mencionaba, también depende mucho de algunos especialistas le llaman del ciclo vital. Por ejemplo, lo que se espera es que mamá y papá o mamá o papá sean cuidadores de los hijos hasta determinada edad, ¿no? Ujú, Lo que se espera a lo mejor es que el hijo, el adulto, pues sea autónomo, ¿no? Y, o sea, tiene que ver mucho con qué es lo que está viviendo esa familia, esa persona, y ver justamente cómo está la dinámica familiar. Cuando papá se baja o mamá se baja al rol del hijo, pues entonces, ¿qué se hace? Pues nada más subir al papá o a la mamá a su rol de lo que es de jefe de familia o figuras de autoridad, por ejemplo. Entonces, sí me gustaría que si más adelante nos pueda un poco como aclarar la pregunta, estaría genial y abierta para responderla un poquito más con mayor claridad. sí, sí, Que yo sí, no sí, enfermedad. perfecto. Pues esperemos que Roberta se nos comunique, pero bueno. Tenemos Ojalá. otra pregunta más. Dice, Fátima nos dice que si nos puede apoyar con algunas herramientas para lidiar con el aislamiento social y la soledad que se llega a sentir como paciente. Como paciente, Ujú, como herramientas, hay actualmente hay diferentes grupos de apoyo donde pueden acudir inclusive los pacientes si es que es posible que se puedan mover ujú, o mover de lugar, donde grupos de contención generalmente son psicoterapéuticos, donde puedan acudir y hacer actividades, dependiendo de si es posible o no es posible. Cuando no hay un cuidador informal que esté muy presente, pero la persona se puede mover del lugar, está, por ejemplo, hay algunas instituciones como Pilares, hay una que está en la colonia Buenos Aires, pero no sé si le quede lejos, pero Pilares ya está teniendo estos grupos de acompañamiento tanto para enfermos como para cuidadores primarios. Si no se pudiera movilizar, por ejemplo, para transitar la soledad, a veces creo que, o no a veces, muchas veces pienso que la soledad, mirarla desde otros enfoques, desde otras perspectivas, puede ser también muy enriquecedora. Cuando las personas nos vivimos en soledad y tenemos o nos damos la oportunidad de mirarlo desde otros panoramas más amplios, nos volvemos hasta creativos. La soledad es lo que nos da, lo que nos brinda cuando nos alejamos de una visión en donde la soledad da miedo, es terrorífica. Este, Cuando nos alejamos de esa visión y vemos que podemos hacer otras cosas, por ejemplo, ya el hecho de una herramienta poderosa, bueno, al menos yo lo he visto con consultantes, con pacientes, es que el respirar es ujú. acompañar. Y esa es una herramienta bien poderosa. Hay ejercicios de respiración, de conexión, de relajación. Eso cuando se hace, estemos o no en solitario o en soledad o viviendo en soledad, nos conecta con la vida. Y eso también nos ayuda a generar creatividad. A lo mejor, y quisiera poner, ahorita me acordé de un libro que llegó a mis manos cuando yo era muy chiquita. Bueno, chiquita me refiero a creo que 13 años, ¿no? Y esta Ujú, señora vivía sola, justamente bajo una situación de enfermedad incapacitante, pero podía moverse. Entonces, ella se le ocurre mirar un libro, ella a su vez ve un libro, y empieza ella a hojear el libro, y la propuesta del libro era
cambia, por ejemplo, ¿no? Los muebles cambia la mesa de lugar, ¿no? Y ella mencionaba, no voy a cambiar la mesa porque está pesada, pero sí voy a cambiar las sillas, aunque estén iguales, las sillas. Y a lo mejor si voy a poner un florero, lo voy a poner de este otro lado. Y eso cambia la perspectiva y la percepción. Es un poco, un tanto como esta invitación de no mirar la soledad como algo que pueda ser abrumadora, sino mirarla como un acompañante en donde Ujú, nos invita a mirarnos con muchas posibilidades, con creatividad, con conectar con la vida, con a lo mejor si no se puede mover, a lo mejor hacer pues, ejercicios de manos, brazos, qué sé yo. Y eso, el hecho de estarse moviendo desde lo más, desde este movimiento, ya conecta con la vida, ya se le da un nuevo sentido. El libro lo traje a colación porque también decía que la señora viviendo sola se vuelve creativa. Invitaba a, decía, hoy voy a hacer una comida, a lo mejor una comida que no tenga, por ejemplo, carne, o sea, cosas así tan obvias, pero esas ujú, pequeñas cotidianidades conectan con la vida y conectan con creatividad y conectan con esta capacidad de mirarnos y a lo mejor hacer otra herramienta es la escritura. Es tan poderosa la escritura porque nos ayuda mucho. Los diarios, por ejemplo, el diario ayuda mucho a mirar cómo nos sentimos y después rememorar, si nos regresamos un mes antes o una semana antes y seguimos con la escritura, nos damos cuenta que a lo mejor lo que vivíamos hace 2 días o una semana, al mirarlo otra vez días después, es diferente. Y ujú. eso invita mucho la creatividad, ¿no? Desde la escritura. A lo mejor conseguir una masa Play-Doh, de esas que venden en la papelería, y a formar figuras. ¿Qué figura, no? Podría yo hacer. A lo mejor quisiera formar una figura de cómo me siento. Y si hoy me siento triste, ¿qué pasa si con la figura tiene una forma circular, pero a lo mejor lo puedo hacer en triángulo o a lo mejor el mismo círculo, pero le pongo colores, qué sé yo. Entonces, también se pueden manejar las emociones a través viviendo en soledad y verlas y transitarlas. Entonces, una herramienta sería la escritura, el moldear con masita, otra la lectura, otra hacer respiraciones, relajación, otra herramienta, la lectura. Le recomiendo mucho una lectura que es de Audre Lorde, que es una autora que ha escrito sobre la soledad bien, bien bonito, cosas muy lindas y que invita mucho a la creatividad. Ok. Y Doctora, buscar pues, ajá. Y ya finalmente, No, y si es posible buscar un grupo o desde una persona o hacer audios también consigo misma. perfecto. Ah, pues sí, está Roberta Bautista. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo volando. Afortunadamente tuvimos una muy buena audiencia. Ya yo han llegado algunas preguntas antes y creo que se resolvieron todas. Seguramente nos llegarán después. Si es así, se las hacemos llegar. Le agradezco muchísimo. La verdad es que sí es importante cuando una persona recibe un diagnóstico de una enfermedad crónica degenerativa y a veces mortal, nos enfocamos exclusivamente en el paciente, que bueno, es el importante, pero nos olvidamos de los cuidadores, pero además también nos olvidamos de ciertos puntos que son importantes y también de mucho peso, que no solamente es acudir al médico y tomarse los medicamentos, sino cómo podemos al paciente y al grupo que le está cuidando apoyarlos emocionalmente, ¿no? Y de qué forma ellos pueden poder expresar ese sentimiento, porque no solamente lo sufre uno, sino lo sufren, bueno, ambas partes, ¿no? Así es, y lo importante de las redes de contención es justamente eso, que se hace una polifonía, es decir, se generan muchas voces y que entre todas esas voces pues van resonando no solamente experiencias.
Los grupos de contención son muy valiosos porque también ayudan a resignificar la vida propia y la vida del paciente, pero sobre todo la propia. Hay algo que me gusta mucho mencionar a veces con consultantes, que es quién se pone la máscara de oxígeno. Entonces, algunas me dicen, pues, ¿quién está a mi lado, no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vamos en un avión, ¿no? O cuando ahora ya se hacen algunos autobuses en donde nos van diciendo estas medidas de protección. Y esta metáfora de la máscara de oxígeno es, si tú quieres cuidar a tu cuidador, es importante que tú te pongas la máscara de oxígeno aprendiéndote a cuidar, ya sea en colectivo o de manera individual. Si hay algunas personas que de alguna manera necesitan resonancias, busquen estos lugares. Hay lugares, inclusive hay un mapa, que no me acuerdo cómo se llama, después paso el dato, pero es un mapa donde que lo encuentran en internet y brindan lugares en donde dan apoyo y contención a cuidadoras primarias. Una de ellas es Pilares, por ejemplo, otra es pues con o familiar cercano. También De no se acuerdo. abandonen, no, puede que estemos acompañados o no, pero conectar con la vida primero con nosotros es sumamente importante y reconocernos nosotras mismas, nosotros mismos como un trabajo que no es fácil, es un trabajo arduo, es un trabajo durísimo ser cuidador principal, ¿no? Y que es muy valioso que sí se busquen redes de apoyo, redes de contención, porque es muy importante que no se sientan solos, que se sientan acompañados y actividades desde las más, a lo mejor desde las más cotidianas como caminar, hacer los ejercicios de respiración, como platicar, o hacer cosas que nos gusten, eso nos va a conectar y nos va a dar esta sensación de bienestar aún estando frente a nuestro familiar enfermo. Ok, doctora, pues muchísimas gracias. Ayúdenos con algo, doctora. ¿Nos podría dar su número telefónico para que, bueno, quien le está escuchando lo pueda tomar en caso de que quiera alguna terapia? Y de ahorita lo ponemos nosotros en los comentarios para que la gente que quiera llamar después, este, lo pueda hacer. Ayúdenos con su número, por favor. Es 55 Ujú, 28 58 ujú, 24 ujú. 16. Únicamente WhatsApp, por favor. Ve- WhatsApp, sí, claro. WhatsApp, Por 24, ¿qué, perdón? 16 16 16. Okey, WhatsApp. Okey. Sí, para que si en alguno de la gente que nos escucha quiere, comunicarse con usted, pues, le mande WhatsApp primero, ya después usted se comuni a través de ahí se pondrán de acuerdo en la consulta o algo así. 55 28 58 24 16. 55 28 58 24. 24 16. Sí, que hagan la referencia de fundación y ya de ahí, a través de ahí, se van generando, en caso de que haya algún interesado o interesada, con todo gusto, que mencionen fundación y ya se pongan en contacto con la fundación y ya se genera la sesión, en caso de que haya alguna interesada o interesado. Muchísimas gracias, doctora, le agradezco muchísimo. Bueno, quiero darle saludos a la gente que nos apoyó esta noche escuchándonos. Es Sani Patricio, Guadalupe Maldonado, Manuel Sánchez, Raúl Jiménez, Rosa Jiménez, Jessica Maldonado, Esmeralda Ruiz, Ángel González, Irma Guerrero, María Luisa Castro Leiva, Roberta Bautista, si nos escuchó. Y bueno, pues seguramente hemos tenido la fortuna de que muy poca gente, algunas personas nos han comentado que a veces no se pueden conectar por los horarios, pero después nos escuchan. Entonces, por eso quería que dejáramos su número telefónico por si alguien se quiere comunicar con usted. Y doctora, pues le agradezco muchísimo la plática, la verdad es que fue muy enriquecedora, tuvimos muchas preguntas, afortunadamente de gente que nos está escuchando y esperemos que haya sido de su agrado y que usted haya podido contestar las preguntas y que, bueno, pues seguramente en algún momento buscaremos que usted nos apoye con otro live de algún tema que la gente nos solicite. Al contrario, muchas gracias a ustedes, gracias a las personas que
muy amablemente se conectaron y las preguntas muy importantes, muy enriquecedoras y al contrario, la agradecida soy yo. Muchas gracias a la Fundación y a todos los presentes. Gracias. Bueno, pues les recordamos que la Fundación Felipe Gilberto Cázares Maldonado es una fundación que trabaja por y para pacientes con lupus. Si ustedes conocen a alguien que tiene lupus o ustedes tienen lupus, comuníquense con nosotros y veremos la manera de poder ayudarles. Muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Hasta luego.